en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Estamos acá en un nuevo episodio de Hágase la Luz junto a Danilo Zurita del programa energético de TX Plus. Hola Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana energética? Hola José, buenos días y buenos días también a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. La semana anterior estuvo muy noticiosa en temas del sector. De hecho, tenemos un resumen de las principales noticias que puso Electricidad Interamericana en su sitio web. Y quisiera comentarle algunas que son para nosotros relevantes. Primero, esta iniciativa que estableció el ministro Llobet de aumentar la meta de energías renovables no convencionales al 40% hacia el año 2030, lo cual es una noticia bien buena en ese sentido. Hay que ver cómo lo conjugamos con la realidad y la transición del sistema. Ahí hay una noticia en desarrollo muy importante que tenemos que seguir durante los próximos días. También dentro del mismo portal pudimos ver que en los primeros 5 meses de este año, la generación eléctrica en base a energías renovables no convencionales alcanzó un 23,9%, lo cual sigue siendo buenas noticias. Pero donde nos queremos detener es la inauguración de la central Cerro Dominador, que es la primera planta termosolar de Latinoamérica. Tremendo hito ese, ¿eh? Pero increíble lo que ha pasado acá en Chile, sobre todo por las características de nuestro sector y cómo ha ido implementando nuevas tecnologías. Así, a grosso modo, para que todos ustedes sepan lo que implica esta planta, son 110 megawatts de energía en base a sol que calienta sales que permiten generar 24/7 hacia el sistema eléctrico nacional, que emitirán energía hacia el sistema que puede abastecer a más de 380.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 640.000 toneladas de CO2 al año. ¿Qué es lo que pasa con las características del sistema hacia el futuro? ¿Cuál es el principal desafío? Nosotros sabemos que las energías renovables tienen cierta variabilidad. El sol no está en la noche, ni tampoco el viento en ciertas circunstancias. Por lo tanto, se les denomina energías renovables variables. Hay algunos que le dicen intermitentes, pero la verdad esa es una manera un poco de denostar el aporte de la energía renovable en este sistema. Pero cuando el sol no está o el viento tenemos ciertas diferencias de pronóstico, el sistema tiene que aportar cierta flexibilidad. Por lo tanto, una central en base a sales que puede almacenar el sol en forma de energía térmica y después entregarlo en horas distintas, la verdad que es una muy buena noticia. Y quizás lo que tenemos que preguntarnos en este momento es ¿por qué no tenemos otras iniciativas parecidas dado el tiempo que se empezó a construir esta central? Ahí hay ciertos ajustes tanto regulatorios que deben dar quizás las mejores señales para que más de este tipo de proyectos entren, no solamente termosolar, sino almacenamiento de energía en base a batería, en base a aire comprimido y otras tantas formas de almacenar este gran recurso que tenemos en nuestro sistema. Hoy, para terminar con este ideal, tenemos una gran invitada, pero antes que eso, y en relación con el tema de la planta termosolar, vamos a escuchar una canción de los Beatles que se llama Here Comes the Sun. Buenos días, estamos en Hágase la Luz y síganos acá en TXS Plus. Bien, ahora estamos de vuelta después de esa canción de los Beatles y tenemos a nuestra invitada, Susana Jiménez Schuster, no sé si se pronuncia así, ex ministra de Energía. Vamos a leer. Bienvenida, bienvenida Susana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Danilo, José, qué gusto. Muchas gracias, Susana, por aceptar nuestra invitación. Encantada. Muchas gracias en este nuevo programa. Y como lo comentábamos un poco, la idea es conversar de todo, estar ojalá en el link de la casa ahora que no nos podemos, que estamos encerrados de nuevo, pero es una conversación distendida y nos parece que deben haber hartas anécdotas y hartas cosas por las que podamos pasear en la conversación, sobre todo en los momentos tan complejos que estamos viviendo como país. Así que vamos a empezar contándoles a nuestros audioscuches quién es Susana Jiménez. ¿Tiene alguna relación con Schuster o no? Ninguna, con el mi cantante.
Mi mamá es extranjera, es austríaca y se vino cuando se casó con mi papá, así que no tengo pariente. Schuster igual es un nombre, un apellido bien común en el habla germana. Bueno, había que preguntar. Ya, bueno, Susana es ingeniera comercial, es magíster en economía de la Universidad Católica, diplomada en libre competencia también de la Católica y magíster en humanidades de la Universidad del Desarrollo. Fue economista de la división de estudios del Banco Central de Chile entre el 95 y el 97, fue asistente económico en la oficina de representación del Ministerio de Hacienda de Chile en Nueva York, economista también después en distintas consultoras, socia en la consultora Rojas y Asociados, también formó parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Energía, fue profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, también fue subdirectora de Libertad y Desarrollo, teniendo como ámbitos de especialización la regulación, libre competencia, medio ambiente, recursos hídricos, energía, telecomunicaciones y pesca. Como todos probablemente saben, fue ministra de Energía del primer gabinete del segundo mandato del presidente Piñera, y a mediados de 2019 se traslada al segundo piso de la Moneda hasta 2020, para posteriormente ser directora de Banco Estado, Nueva Pudahuel, de Soprole, y hasta hace poco también fue primera vicepresidenta de la SOFOFA, donde actualmente se mantiene como consejera. Muchas gracias nuevamente, Susana, por estar con nosotros. Un gusto, José. Y aprovechemos el tiempo, el escaso tiempo, Susana, y queremos ir directamente a hacerte algunas preguntas y así podemos conversar entre nosotros. Primero, ¿cómo se llega a ser ministra de Energía? Nosotros sabemos que tú fuiste la macro coordinadora programática del presidente en estas materias, del presidente Piñera, cuando está armando su equipo para la campaña de su segundo mandato. Entonces, ¿cómo se gesta de que te llamen, de cómo te lo proponen, si es que lo esperabas y más o menos cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo afrontas ese desafío de hacerse cargo de una cartera tan importante? ¿Y se esperaba que era energía, por ejemplo? Bueno, mira, uno no espera ese llamado nunca y uno nunca trabaja pensando en los cargos necesariamente, pero yo ya llevaba 8 años en Libertad y Desarrollo, que es un centro de estudio de políticas públicas, me había especializado en distintos temas, pero particularmente en energía. Efectivamente, el año 2017, junto con Gonzalo Blumel, fuimos los macrocoordinadores del programa, pero además yo participé muy activamente en 2 comisiones, en economía y en energía. Entonces, bueno, en la medida que se iba aproximando la fecha, ya una vez electo el presidente, empiezan un poquito como a preguntarte, ¿no? Si estarías cómodo, en qué cartera. Y yo confieso que por lejos lo que yo más quería era energía. Lo encuentro un sector técnicamente apasionante y humanamente también muy lindo, todo lo que se puede hacer desde ahí. Así que muy contenta cuando me llamó el presidente. Reconozco que como que me compliqué con tonteras, porque yo en ese minuto tenía columnas de diario, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hago? Esto fue en enero y asumí en marzo. Así que se rieron un poco de mí, pero muy orgullosa de estar en el gabinete y de ser la primera mujer y única hasta ahora en esta cartera. Así que feliz y agradecida, por cierto. Sí. ¿Y cómo fue? Pero estuvo harto rato trabajando en políticas públicas, pero desde el Instituto de Libertad y Desarrollo, desde otras instituciones, ¿cierto? Pero siempre iba al Congreso, creo, harto también ahí a la tramitación de las leyes, pero después llegar al sector público, ¿cómo fue eso? Nosotros con Danilo trabajamos largamente en la Comisión Nacional de Energía, yo después en el Ministerio, varios años, una década. Entonces, uno a veces, y muchos de quienes nos están escuchando no saben mucho cómo es trabajar en el sector público, que hay una serie de cosas como burocráticas y también de otras cosas que funcionan muy distinto al sector privado, no necesariamente malas, pero distintos. Y en ese sentido, ¿qué prejuicios se cayeron? ¿Qué prejuicios se cumplieron? Y respecto al sector privado, ¿cuál fue la diferencia en general? O en particular, si tienen alguna anécdota, por ejemplo. A ver, de partida decir que para mí fue una tremenda experiencia, o sea, como les decía, fue un privilegio y tuve además la suerte de que siendo un ministerio bien técnico, no es tan grande, tiene muy buenos profesionales
Y además pude conformar una primera línea que realmente eran profesionales extraordinarios. Siempre pienso que a lo mejor debería dedicar al headhunting, porque, bueno, entre ellos estaba José Carrasco, que es un gran ingeniero. Así que, mira, yo creo que hay prejuicios, sí, desde afuera. Yo no los tenía tanto porque yo me había relacionado mucho con el sector, con el ejecutivo y con el legislativo desde Libertad y Desarrollo. Pero yo puedo decir, desde el sector público, no hay que estereotipar. El sector público, lo que yo vi, lo que a mí me tocó fue trabajar duro, fue trabajar en equipo, fue dormir poco, y un trabajo muy técnico y también muy de terreno, muy social, bien espectacular. Y en ese sentido yo creo que no hay que generalizar cuando la gente cree que el sector público es aquí, es allá. La verdad es que son experiencias distintas cuando uno está adentro. Tiene ciertas rigideces, sin duda, pero como te digo, para mí fue poder conformar este equipo y trabajar con la gente que venía desde antes, fue realmente fantástico. Y respecto del sector privado, yo te diría que, bueno, yo soy una admiradora de la actividad privada, creo que el desarrollo, la innovación surge desde el mundo privado. Por supuesto, hay intereses creados, pero desde cuando uno está en un puesto como este hay que saber escuchar, hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia afuera, pero también hay que estar dispuesto a tomar decisiones que a algunos les molesten, que a algunos los perjudiquen, a otros los beneficien, pero en aras del bien común y de una buena política pública hay que echar para adelante. Trabajar con los gremios sin duda también es algo muy importante para poder sacar adelante buenas políticas públicas. A ver, energía es bien especial, porque primero es un motor económico, eso es indudable, pero también por otro lado tiene su cara de servicio público, donde los efectos de los cambios en energía afectan directamente a la ciudadanía. Yo me imagino que dentro del equipo programático que trabajó en la candidatura del presidente Piñera en este segundo periodo, hay obviamente una etapa de diagnóstico y me gustaría preguntarle con qué diagnóstico, cuáles eran los ejes que tenía a la vista al momento de tomar el Ministerio de Energía y cómo ello se fue implementando. O sea, estoy acá y digo, estos van a ser mis focos, mis pilares, y esto es lo que quiero plantear en esta organización. ¿Cuál era ese foco? Y complementando, y de repente cómo eso pueden haber cambiado después cuando con guitarra, porque a lo mejor con guitarra la cosa es distinta. Sí, mira, yo creo que el trabajo programático, a mí me ha tocado trabajar para distintas elecciones. Es súper importante, es importante porque uno va conformando también redes, equipos de gente y va planteando las prioridades. Pero cuando uno llega al cargo, la verdad es que el trabajo es mucho más extenso e intenso. Y yo creo que una de las cosas buenas que hicimos fue que a los 2 meses de haber llegado al ministerio, yo ya había recorrido junto al subsecretario todas las regiones de Chile. Habíamos conformado mesas de trabajo desde la academia, las ONG, los ciudadanos, o sea, los usuarios de la energía, los grandes usuarios como las mineras. Nos juntamos, la verdad, con los municipios, con todos, y fuimos complementando lo que era el programa de gobierno. Y eso de alguna manera nos llevó en muy corto tiempo a generar lo que se llamó la ruta energética, que era como nuestro plan de trabajo para los 4 años. Como les decía, recogiendo todas estas iniciativas desde todos los actores y además permitiendo alinear muy bien el trabajo dentro del ministerio y motivar también ese trabajo y ese compromiso con esta agenda que traía incluso los proyectos de ley que queríamos sacar, los cambios reglamentarios, etc. Yo diría que además ahí pudimos levantar los sellos que queríamos fueran nuestros sellos durante este periodo. De hecho, esta ruta se llamó algo así como modernización con sello ciudadano, o sea, hacernos cargo de muchos temas que eran novedosos dentro del sector energético. Estoy pensando en electromovilidad, en generación distribuida, en comercializadores, en eficiencia energética, que no son temas nuevos, pero son temas modernos. Incluso el hidrógeno, que ahora se habla muchísimo más incluso.
y nos permitió entonces relevar estos temas y orientar nuestro trabajo. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pareció muy gratificante fue haber comprometido el hacer un mapa de vulnerabilidad, identificando a todas las personas que en Chile aún no tenían acceso o tenían acceso parcial a la electricidad, en un país que prácticamente tiene casi un 100% de cobertura. Pero ahí pudimos identificar que habían al menos 30.000 familias sin acceso a la electricidad. Y no solo identificarlo, sino que comprometernos con una meta. Y eso, les digo, en el trabajo en terreno, fue realmente muy gratificante, muy como que llena el alma, llegar a ver a pueblos completos donde nunca han tenido electricidad, y eso significa no tener refrigerador, no poder refrigerar alimentos. Realmente es una cosa bien impresionante. Siempre me acuerdo de una persona que me dijo, vamos a dejar de comer charqui. Y el agradecimiento de haber llegado hasta allá, creo que eso fue un sello muy bonito. Y bueno, hay otros como estas materias que yo les contaba antes, el proceso de carbonización y tantas otras que podemos ir conversando hoy día. Y ahí ¿cómo fue, Susana? ¿Cómo fue que, por ejemplo, esa misma anécdota de ir y hacer ese cambio? Porque uno quizás desde acá, de Santiago, yo al menos santiaguino, siempre esto, por lo menos yo he trabajado en políticas públicas como desde el centralismo, ¿cierto? Como de ir para allá, escuchar y ponerle un poco cara a las cosas que se están haciendo, y justamente cambiar esos enfoques. Debe dejar como un aprendizaje grande, me imagino, ¿no? Como a veces tomar esos elementos que son números, pero de esos números uno va y hay personas atrás que, como decía, viven en el siglo ni siquiera pasado. Entonces, y estamos hablando en un país que hablamos de hidrógeno y electromovilidad, pero oye, tengo gente que no tiene refrigerador aún. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió eso? Y me imagino que así pueden haber habido varios otros ejemplos, sobre todo si recorrieron todas las regiones. Sí, de todas maneras, fue realmente emocionante. Me acuerdo, por ejemplo, Macaya, que estuvimos ahí en el norte de Chile, que es un pueblo principalmente quechua, y además esa integración cultural de haber hecho todo un ritual de quechua, pero además frente a una iglesia católica. Estaba integrada la cultura de una forma muy bonita. Y después recorrimos todo el pueblo, todos juntos, y fuimos a inaugurar este contenedor que iba a contener unos congeladores, unos refrigeradores, tenía un panel solar, y eso iba a permitir además suministrar a la escuela, que tenía 3 alumnos. O sea, realmente son realidades que uno ni siquiera las ve en la televisión. O sea, es un privilegio poder conocerlo, poder compartir con ellos, y poder hacer algo. Yo creo que de eso se trata el servicio público, no es, tú lo dijiste muy bien, o sea, esto no es números. Cuando uno habla de desarrollo, de progreso, de crecimiento, no es un número, son las personas que hay detrás, que encuentran oportunidades, que ven calidad de vida, que pueden desarrollar sus propios proyectos gracias a que se le dan esas facilidades. Y yo creo que energía concentra todo justamente esos dos mundos, ¿no? Lo técnico, la innovación, el progreso, pero también es una necesidad tan básica para las personas. De hecho, comentario aparte, yo soy de Valdivia, así que aprovecho de saludar si es que hay algún orgulloso de mi ciudad. Quiero decirte, Danilo, que yo conocí Valdivia siendo ministra y me encantó. No, es hermosísimo, hermosísimo. ¿Y por qué nombro de Valdivia? Es por la leña. Ahí la verdad es que la leña deja de ser un insumo de calefacción, quizás como se conoce acá en Santiago, en la zona centro, y es un insumo para cocinar, bueno, de calefacción también, de secado de ropa, una serie de elementos y de servicios que da a cada uno de los habitantes del sur de Chile. Y ¿cómo se llama? Y entender esa realidad y llevar esta, no sé, innovación, electrificación en base a ¿cómo se llama? A otras fuentes. En este momento también hay un plan del ministerio para hacer ese cambio tecnológico. Entonces, entender esas realidades como de este Chile quizás profundo, bueno, Valdivia no es tan profundo, pero sí quizás en apartados más rurales, y llegar con política pública ahí debe ser una
un hito o una tarea titánica y muy importante. Pese a que son pocos, como usted lo dijo, 30.000 personas, quizás puede ser algún número menor porcentualmente hablando, es la vida de la gente la que se ve muy, muy... Absolutamente. Y tú también dijiste ahí algo importante, que me quedó pendiente de la pregunta de José. Esto de hacer política pública centralizadamente es muy difícil, porque y no debe ser así, porque las realidades son muy distintas. O sea, estábamos hablando de estas situaciones ya más extremas en términos de vulnerabilidad energética, pero también es una realidad que en el norte las oportunidades de desarrollo energético son unas, en el sur son otras. Las realidades en el uso de la leña que tú planteabas en todo el centro sur y cómo eso afecta la vida de las personas por la contaminación atmosférica. Magallanes también tiene sus propias realidades, sus propias discusiones. Entonces, hay que estar presente, hay que conformar el trabajo. Yo diría que lo que hicimos a través de ese recorrido, y que después lo fuimos repitiendo, y todos los meses recorría, me iba a alguna región, es clave para entender cuáles son las necesidades y prioridades que no son las mismas cuando uno habla de Santiago o de Chile en general versus las particularidades de cada región. Sí, pues ya, además, me acordé ahí a propósito de lo que contaban, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el año pasado en el Ministerio recambio de leña a calefacción eléctrica. Pero hay un tema cultural, entonces uno puede decir, no, te cambio si es lo mismo. Pero no, pues porque la leña es que hay una cultura en torno al calor, a qué es lo que significa cortar la leña. Yo me acuerdo que ahí llamé a una señora, me conseguí un número ahí, que había hecho un piloto, me conseguí el número de una señora en Coyhaique, y le pregunté, pues la señora me decía que al principio se había opuesto, o sea, se oponía, porque eran de estas casas que les entregaban, tenía 2 calefactores, se oponía, me dijo, no, porque no es lo mismo, y ya lleva como 2 meses. Yo le dije, ¿y ahora, hoy, cómo es? Me dijo, no lo cambio por nada del mundo. Y la oposición era por un tema cultural. Me decía, bueno, el calor no es el mismo, estamos de acuerdo. Dijo, pero no tengo que salir a cortar leña, no tengo que empaparme, no hay contaminación adentro. Pero eso surge, no debería surgir de una imposición de alguien acá que no tiene idea de eso, ¿no? Sino que tiene que haber como un convencimiento justamente a partir del diálogo, ¿no? Súper bueno lo de la ruta. Felicitaciones. Susana, voy a cambiar un poco drásticamente de tema, y tú lo mencionaste hace algunos minutos atrás, fuiste la primera ministra de Energía, y en el caso, nosotros, bueno, tanto tiempo también trabajando en este sector, el sector energético está principalmente conformado por hombres, hay muy poca participación femenina. Eso está cambiando, han habido planes tanto en el sector público como en el privado, Energía más Mujer, en el caso del Ministerio de Energía, o por ejemplo Women in Energy por la WEC, y esto para disminuir esta brecha de género. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo ves este nuevo equilibrio que estamos logrando, que queremos lograr de aquí al mediano plazo? Sí, efectivamente este es un sector que tiene grandes brechas de género. La participación es sin duda mayoritaria de hombres, sin perjuicio de lo cual yo conocí a grandes profesionales mujeres en este rubro. Nosotros, constatando esa realidad, efectivamente estuvimos impulsando fuertemente la agenda Energía más Mujer, que yo creo que es un referente en el sector y que además después fue seguido por otros sectores como el de minería, donde también se está haciendo un trabajo. Bueno, no es casualidad, el subsecretario de Energía luego fue subsecretario de Minería, así que se llevó las buenas ideas. Yo soy una convencida de que las brechas en todos los sectores van a ir desapareciendo. Yo siempre digo, no es lo mismo la generación de mi madre que la generación de mi hija. Y estoy segura que en el tiempo va a haber mucho más corresponsabilidad, va a ser mucho más equitativo entre hombres y mujeres, tanto dentro como fuera de la casa. Sin embargo, hay obviamente una inercia del pasado y eventualmente se pueden hacer estos pequeños empujones que van permitiendo visibilizar esta participación desigual entre hombres y mujeres y motivar que esta aumente.
Y esa fue un poco la idea de esta energía más mujer, de convocar además al sector privado, y hoy día yo creo que, y lo puedo decir también desde un gremio empresarial, hay mucho más conciencia. Yo te digo al tiro, yo no soy partidaria de las cuotas rígidas de mujeres, pero sí de la igualdad de oportunidades, que en las ternas siempre tengan que haber mujeres, para que de alguna manera no se quede de alguna manera como pegado esto de que somos hombres y ponemos más hombres, sino que efectivamente vayamos complementándonos. La mitad de la ciudadanía somos mujeres, todas con un tremendo potencial igual al de los hombres, y por lo tanto no aprovecharlo es desperdiciar un recurso tremendo que tenemos como país. ¿Y has visto como cambios? Porque leímos todo extenso currículum, cambios en cómo era hace una década, cómo era antes respecto a hoy, cambios o cosas actitudes o cosas así que ahora uno mira para atrás y pueden parecer impensadas, porque esto ha sido relativamente, comillas, rápido, en una década. Quizás debió hacerlo mucho más, pero bueno, llevamos 100, 200, toda la humanidad de esto para atrás, con diferenciaciones, y por lo tanto te tocó justo esta transición hacia quizás una cosa un poco más pareja. ¿Cómo lo viste? Sí, es verdad, a pesar de que ya en la universidad era bastante, en mi carrera en ingeniería comercial, era bastante equilibrado como estudiantes, pero sin embargo en el transcurso de los años algunas tomaron otros caminos, y efectivamente si uno sacara la participación laboral hoy día es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. Ciertamente se daban situaciones en las salas de clases, comentarios machistas de un profesor que hoy día no resistiría ni un minuto en el mundo además de las redes sociales, el bullying sería total. Y yo creo que todas esas cosas son positivas, o sea, de verdad tenemos que tomar conciencia de que el machismo es algo que simplemente no se puede dar, porque hay igualdad de capacidades, hay habilidades diferenciadas pero complementarias, y como te decía, es farrearse un tremendo talento si es que no lo logramos integrar. Ya, volvemos. Un comentario más que voy a hacer respecto a este tema. Cuando hicimos el plan de energía más mujer, hubo unos conversatorios. Y uno de ellos fue con profesionales en la energía, mujeres profesionales en la energía. Otras eran más líderes sociales en este mundo. Y me llamó mucho, yo siempre lo digo porque hay muchos grupos, ¿no?, de mujeres y de fomentar la participación y eso. Y yo siempre digo, miren, un comentario que me llamó muchísimo la atención de una profesional, dijo, miren, yo la verdad nunca me he sentido discriminada, qué sé yo, pero lo que sí puedo decir es que a mí en mi carrera profesional me ayudaron más los hombres que las mujeres. Y yo eso siempre lo repito, pues digo, si queremos más mujeres, también tenemos que promover las mujeres a mujeres. No se trata simplemente, y me carga que las comisiones de estos temas sean solo conformadas por mujeres, porque entonces no vamos a mover la aguja, pero el apoyarse, el promoverse entre mujeres es también un factor clave que tenemos que hacernos cargo las mujeres tanto como los hombres. Sí. Creo que hay un tema generacional, quizás, no sé. Es probable. ¿Y si te decís algo con eso, José? No, en absoluto, ¿no? Sí, a ver, a mí me ha tocado ver bien de cerca el programa del Women in Energy de WEC. Aprovechamos mandar un saludo al World Energy Council, una institución súper importante del sector acá. De hecho, este programa ha sido muy exitoso, ya va en su tercera, ¿cómo se llama? Su tercera, no es temporada, pero en su tercera versión. Y sí, ha sido muy visible, ha visualizado de manera muy importante el tema de la brecha de género, y ha sido muy exitoso en promover, ¿cómo se llama? En destapar ciertas cosas, pero de una manera bien, ¿cómo se llama? Responsable. Creo que ese es el punto, y ahí también tomo lo que tú comentaste hace algunos minutos. Somos quizás hombres y mujeres los que tenemos que tomar este problema y avanzar en ese fin. Volvamos quizás un poco al tema más regulatorio, técnico, económico.
es decir, que también tiene que ver con algo que estamos mirando ahora. Se van a cumplir casi 2 años, de hecho creo que exactamente fue el 4 de junio del 2019, estuvimos investigando, pero lo vimos también en ese momento, del primer anuncio del plan de descarbonización. Es uno de los grandes hitos de los últimos años que se planteó en este gobierno. Y ahí es donde se definió ya cuál iba a ser el primer cronograma de retiro de centrales, que también ha cambiado también por la misma definición de las empresas, y también se está analizando una descarbonización acelerada en el Congreso. ¿Cómo se gesta esto? Porque eso es un cambio fundamental, o sea, ya es abandonar una de las principales tecnologías contaminantes dentro de nuestro sistema. ¿Cómo se toma desde el sector público una decisión así? ¿Y cómo se configura en conjunto con el sector privado? Porque ahí hay una señal importante para que dejar una tecnología de lado, no a través de una ley, sino que a través de una interacción muy importante entre público-privado. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que justamente, Danilo, tú das en el clavo. Yo creo que estas transformaciones, que un poco el mundo iba para allá, ¿no? Pero que es distinto forzarlas que acordarlas. Yo no soy de las personas que van a denostar ninguna tecnología. Yo creo que el carbón cumplió un rol importantísimo en Chile, sobre todo cuando tuvimos la crisis del gas, y ha permitido que el sistema eléctrico no nos fallara y creciera en el tiempo de la forma en que lo hizo, y lo más competitivo posible para un país que en ese momento era pobre en insumos, ¿no? Pensando en los combustibles fósiles. Hoy día estamos felices porque somos ricos en las nuevas tecnologías, ¿eh? El sol, el viento, ahora que se acaba de inaugurar, ustedes lo mencionaban, concentración solar, son innovaciones que años atrás eran demasiado costosas. Yo diría que acá era muy importante alinear el interés de las empresas, o digamos, las decisiones que tomaran las empresas con el interés país, de ir hacia una matriz menos contaminante, con el mínimo de costos para el país desde el punto de vista de seguridad y de costo energético, y obviamente sin ningún riesgo de seguridad del sistema. El mundo privado ya había manifestado una voluntad, digamos, de sentarse a conversar. Y lo que hicimos nosotros fue durante un año, de nuevo, establecer mesas y juntar a los actores. Porque acá uno se puede ir desde el que dice, no, esto es mío y yo no lo voy a cambiar, y si me lo quieren cambiar me indemnizan, que es lo que la ley exige, si es que yo le impongo un cambio regulatorio que genera daño al sector privado, hasta sectores que querían acabar con el carbón mañana. Una discusión que, por cierto, todavía se está dando en el Congreso, buscando acelerar este proceso. Y era importante mostrar las aristas que tenía esto, porque esto tiene aristas eléctricas, desde el punto de vista de seguridad y suministro, desde el punto de vista ambiental, sin lugar a dudas, esa es la motivación, desde el punto de vista comunitario. Entonces también hicimos partícipe a los municipios. Y ahí te encuentras con alcaldes que querían cerrar porque esto es contaminante, y otros que te decían, que no. Oye, esto vive en mi comuna. Sí, si me cierran las centrales, se acaba mi comuna. Entonces, tuvimos experiencias internacionales, invitamos académicos, y permitió mostrarle a cada uno de estos sectores que esto tenía distintas aristas que se iban a ver afectadas con esta decisión, y por lo tanto había que hacerlo de forma responsable. Y eso es lo que nos condujo a hacer este cronograma, que claro, cuando uno juzga con lo que de hoy, es distinto a lo que había ayer o lo que había hace 5 años. Yo creo que fue un hito tremendo. Fue además el que gatilla el poder trabajar como gobierno en una propuesta y en una meta de carbono neutralidad al 2050, porque el cierre de las centrales a carbón son un aporte muy importante en ese proceso, junto con varios otros que también respondían a nuestra cartera, que son eficiencia energética, el recambio de otros combustibles en la industria, el transporte, etcétera, por una electricidad de características limpias y renovables. Entonces, la verdad es que yo creo que fue un hito importante.
fue un trabajo bien arduo porque hubo que conversar con cada una de las 4 empresas involucradas en forma separada, porque también no podíamos cometer ningún... Por libre o sea, había que competencia. cumplir todos los estándares de libre competencia, etcétera. Entonces teníamos además una persona ahí vigilando eso, y creo que fue un proceso súper exitoso. ¿Ah? Y hoy día, bueno, está la discusión si se puede acelerar. Las cosas han cambiado, las casas matrices también de estas empresas han visto que es importante ir saliendo de ciertas tecnologías y abocándose más a las energías limpias, que los ha llevado a tomar ya pasos más acelerados. Y bueno, lo que tenemos que velar desde el punto de vista de política pública es que esto se haga de una manera tal que no nos encarezca la energía y que no terminemos por apurar el tranco, con costos también ambientales que podría significar si no tenemos toda la infraestructura necesaria para poder reemplazar estas centrales o reconvertirlas a tiempo con energía renovable. Sí, y parece que las transiciones hoy, dado que el mundo es más rápido, las comunicaciones son... bueno, para qué voy a decir eso, es evidente, pero quizás a diferencia de cambios tecnológicos en los 50, en los 60, en los 70, parece que queremos hoy todo inmediatamente. Y era bien, no sé si te acuerdas, Susana, cuando veíamos el tema del proceso antes. ¿Qué pasó antes con las centrales de carbón? Y había a principios del 1900, había una que veíamos, había una publicidad que salió una central carbonera que estaba en el centro de Santiago, en Almirante Barroso, y decía la publicidad: limpio, económico, eficiente. Entonces, ese era el carbón en el 1900. Y 100 años después, 120 años después, es sucio, horrible, ineficiente. Y claro, no nos podemos demorar 120 años, pero hay que entender también el rol que juega cada tecnología, ¿no? En su momento y después ir transitando de alguna forma. Así es, absolutamente. Y lo que tú dices es verdad, o sea, a veces uno trata de juzgar con el prisma de hoy, ¿ah? Y la realidad de su momento era otra. Así que yo creo que esto es un tremendo avance y yo creo que esto va a ser un legado muy importante de este gobierno. O sea, el proceso de carbonización y el compromiso de la carbono neutralidad es un legado importantísimo que incluso nos ha dado visibilidad internacional, convocando a otros a sumarse a esta iniciativa. Ese plan no es antojadizo, ese plan, como tú lo dijiste, tiene un equilibrio de descarbonización de la matriz, pero también en ciertas consideraciones tanto económicas como de seguridad del sistema. Y hoy se está planteando esta descarbonización de golpe en el Parlamento al año 2025, que particularmente yo creo que no tiene a la vista todos los antecedentes de seguridad y calidad de servicio necesarios para tomar una decisión así. Es posible hacerlo más rápido, no sé si a 2025. ¿Qué opinas tú de esta discusión que se está dando hoy día en el Parlamento de sacar las carboneras a esta fecha? Mira, esto fue una ambición que siempre ha tenido algunos sectores. ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando anunciamos este plan de descarbonización, me tocó ir a un programa de televisión con una persona, no la voy a mencionar, pero del mundo ambiental, y nos criticaba mucho. Y él decía, pero ustedes deberían estar súper contentos, esto es un tremendo hito. No, es que queremos que sea más rápido. Y ahí me paso al tema de la discusión parlamentaria. ¿Ah? Lamentablemente, muchas discusiones, no solo en el plano energético, estoy pensando en muchos otros, hoy día está el tema del royalty de la minería, y en fin, hay muchas discusiones que un poco minimizan los argumentos técnicos. ¿Ah? Y uno puede llevar a especialistas, y uno puede, en este caso que tú mencionas de la descarbonización completa al 2025, bueno, ¿y qué pasa con las líneas de transmisión? ¿Cómo hacemos una reconversión tan rápida para que pueda generarse con otras fuentes? Y como que pareciera que no importa, y el riesgo es tan alto como producir no solo más caro, sino que terminar reemplazando las carboneras con diésel. Entonces es mucho más contaminante. Entonces es como una irracionalidad a veces que se da en la discusión, es una sordera que es preocupante, porque hay un cierto desprestigio del mundo más experto, más académico, que es muy peligroso. ¿Ah? Yo creo que tenemos que avanzar hacia procesos de diálogo y de construcción de política pública
que sean basadas en fundamentos, en análisis de impacto. Hoy día algo se hace con las propuestas del Ejecutivo, pero no se hace en las mociones parlamentarias, entonces no hay análisis de impacto en productividad y en su incidencia en los distintos sectores, y hay mucho voluntarismo. Es como que si lo pongo en la ley o en la Constitución, esto va a cambiar. Y se necesita mucho más discusión de fondo ahí para lograr las mejores soluciones. Yo creo que hay muchas cosas en que el objetivo es compartido, Es loable. pero el camino tiene que evaluarse bien y darle factibilidad para alcanzar esos objetivos. Claro, y parece a veces que es más conveniente tirar algo rápido para ponerlo lo más rápido posible en Twitter y después se discutirá si es que. Entonces, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Ojalá volver al diálogo, pero un diálogo real. Mira, hay una frase que no me la sé muy bien, pero de Churchill, que dice que los políticos pasan a ser estadistas cuando dejan de pensar en la próxima elección y piensan en la siguiente generación. Yo creo que hay mucho de eso, el cortoplacismo, la presión electoral, el mostrar resultados o mostrar acciones más que resultados, porque a veces son contraproducentes los resultados. A veces nos juega una mala pasada, y yo creo que eso hay que combatirlo con argumentos, con diálogo, con trabajo desde todos los sectores, de la sociedad civil, la academia, participar de esas discusiones para lograr un desarrollo más pleno y acelerado. Y parece que esos impulsos más irracionales pasan quizás en momentos de crisis, o sea, como hoy la pandemia, crisis económica, estallido, y pasó un poco. Voy a recordar un episodio no muy feliz, pero creo que, no sé si lo hemos hablado después. Medidores, también fue una crisis, y también ahí se presentaron, no sé si te acuerdas, 10 por lo menos mociones parlamentarias del Senado, de la Cámara. Yo creo que hablamos tanto de esto que no entremos en detalles técnicos, pero el tema medidores, que es muy curioso que haya sido noticia en todo el país. De hecho, afuera, cuando iba a algunas cosas por el ministerio, en otros países me decían, oye, ¿por qué es un tema medidores? O sea, es como que fuera un tema acá, no sé, por el timbre ¿por qué es un tema? ¿Por qué está todo el país hablando de eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo recuerdas ese episodio? ¿Qué aprendizajes, qué conclusiones se pueden sacar? Mirando para atrás, ya con la tranquilidad no la presión de tener encima, que fue bien horrible. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, yo creo que fue un botón de muestra de lo que son los fenómenos sociales, y la influencia que tienen esto, los matinales, las redes sociales, cómo empieza a agarrar vuelo un tema que, como tú dices, o sea, probablemente las personas muy pocas sabían si su medidor era rentado, si era dueño de su medidor, era un instrumento más. Y era muy difícil tratar de explicar un cambio hacia estos medidores inteligentes una vez instalados ya estos prejuicios, ¿no? Ciertamente había un diseño, había problemas de diseño en esta política pública, y quizá lo más fácil habría sido decir, para mí, bueno, esto fue culpa del gobierno anterior, a mí esto de hecho lo firmaron días antes que yo llegara al cargo. Y ahí siempre uno tiene la cosa técnica versus lo político. Yo siempre opto por lo primero, y hice el máximo esfuerzo de explicar cuáles eran los beneficios de este cambio. Y bueno, la verdad es que fue agarrando vuelo, como tú dices, en el Congreso también hubo mucha presión política, y finalmente hubo que buscar una salida. Yo creo que esto va a generar una postergación en esta transformación, pero quizá era una postergación necesaria. De alguna manera se deshizo lo que se había hecho, lo que se había avanzado en todo lo que era ese proceso tarifario del gobierno anterior, se compensó a las personas, y eso tuvo una salida, digamos, razonable, pero como te digo, como enseñanza, es cómo un tema puede agarrar vuelo al punto de generar una verdadera casi crisis o movimiento social,
porque a lo mejor no se comunicó bien, no se explicó bien, pese a todos los esfuerzos comunicacionales que hicimos en su momento, finalmente igual hubo que echarlo para atrás. ¿Ah? Y como te digo, habría sido más fácil decir este no es mi problema y chao, pero yo creía legítimamente, más allá de algún cuestionamiento que pueda haber de la forma en que esto se gestó, de que realmente el país a la larga va a avanzar hacia los medidores inteligentes, porque vamos a tener una interacción distinta con la energía, desde la generación desde la casa, la electromovilidad, cargarlos en la casa, almacenar en la batería el auto. Entonces, es un proceso que algún día, más temprano que tarde, va a llegar. Y esos fueron los momentos más duros en el ministerio, ¿no? Ir todas las semanas al Congreso. Es que yo iba todas las semanas al Congreso. Sí. Yo tuve una actividad bien intensa con el Congreso, una buena relación con las comisiones de minería y energía. De hecho, a mí una de las primeras cosas que me tocó hacerme cargo fue el atraso de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, y que principalmente tenía un grave problema social con los proveedores. Y no hay mal que por bien no venga. Eso nos hizo a nosotros prestar nuestros buenos oficios, trabajamos intensamente con las comunidades, con la empresa, y no solo pudimos sacar adelante con algo menos de atraso del que venía la línea, sino que también resolver esta crisis social que yo creo que me gané el afecto de los parlamentarios de distintas sensibilidades políticas, en el sentido que veían que teníamos la intención de ayudar y avanzar, que para eso estábamos ahí y que para eso éramos servidores públicos. No, es irremediable el camino que nosotros tenemos que tomar en este caso de medición domiciliaria. Permite gestión de tu consumo, permite que uno pueda acceder a diferentes tarifas y de esa manera pueda optimizar ciertos procesos internos desde el lavado de ropa, planchado, etc. Es una súper buena alternativa para todos los ciudadanos. Y la verdad es que yo estaba en la Comisión Nacional de Energía, fue lamentable lo que pasó. Sigue siendo un muy buen proyecto que tiene otro camino ahora, pero no sé, la verdad es que incluso en algunas partes ha sido como caso de estudio, me han invitado de repente a algunos seminarios a hablar. Y es interesante ese punto de vista que tú dices como de la presión social, que alguien se toma quizás de un tema y lo hace explotar, quizás con qué fin. Pero lo bueno, al menos, es que esto sigue su curso, quizás de una manera más lenta como se hubiese querido, pero es una herramienta demasiado poderosa que no puede ser dejada de lado, y que bueno que al menos sigue su curso hoy por hoy. Estoy de acuerdo. Nosotros estamos viviendo un desarrollo tecnológico importante, el cambio de nuestra matriz hacia una matriz renovable, con la inserción de nuevas tecnologías, no solamente lo antiguo, o sea, los paneles solares, por dar un ejemplo, han evolucionado harto en esta última década. Y es necesario, yo creo, aún mayor innovación dentro de los procesos. A veces pareciera que la electricidad es un poco estático, pero la verdad es que es bien dinámico, quizás no en materia como del gran sistema, pero sí en lo que, como medición, por ejemplo, lo que nos pega electromovilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel del gobierno, en este caso a través de políticas públicas, para fomentar la innovación? Que hoy día está radicado en la empresa, en el sector privado, pero ¿cómo cómo se impulsa desde el gobierno esta realidad? Es una muy buena pregunta, porque obviamente esto trasciende de alguna manera el sector energético, ¿no? Tiene que ver con cómo alentar la innovación, cómo alentar la investigación y desarrollo. Me imagino que va por ahí lo que me estás preguntando. Sí. A ver, yo creo que deja de partir de lo macro. Yo creo que el Estado tiene roles fundamentales en una sociedad que no son los mismos que del sector privado, pero son complementarios. Y bueno, eso podríamos alargarnos más, pero el Estado obviamente tiene responsabilidad en los bienes públicos, en la regulación, en las externalidades, en la protección social, juega roles muy importantes.
cuando queremos que el Estado sea el que lleva a cabo la actividad, o el Estado el que elija sectores que quiere promover, es muy probable que nos equivoquemos. ¿Ah? Pero sin embargo, y en ese sentido yo no soy muy favorable a este concepto de Estado empresario, pero sí en aquellas actividades donde los privados no ven los beneficios o los costos completos que generan. Y uno de esos, sin lugar a dudas, es investigación y desarrollo. O sea, cada uno en forma individual obviamente va a investigar lo que le parezca rentable para su negocio, pero toda la externalidad que produce el tener becas para estudiantes, incentivar la investigación para que haya conocimientos públicos, la misma formación en la academia, son fundamentales. En Chile tenemos una comunidad científica creciente, ¿ah? Tenemos pocos resultados desde el punto de vista no de publicaciones, pero sí de patentes. Tenemos problemas de financiamiento, hay poco financiamiento y casi toda la investigación proviene de financiamiento público, a diferencia de los mundos desarrollados, donde gran parte de esta investigación viene más del mundo privado. Tenemos una ley de investigación y desarrollo que ha tenido modificaciones, mejoras, pero que todavía requiere mayores ajustes para obtener más cobertura y mayor tamaño. Entonces, yo diría que para fomentar esta investigación y este desarrollo no hay que tratar de reemplazar al sector privado. El sector privado siempre va a ser el motor del conocimiento, del desarrollo. Pero si queremos fomentar este bien público, que es del conocimiento, la investigación, hay tareas que hacer en financiamiento a las universidades. Creo que la gratuidad de la educación superior va a restar recursos para la investigación y eso hay que ver cómo fomentarlo. Hay que pensar en una mejora, un perfeccionamiento adicional a la ley de investigación y desarrollo. Hay que promover las donaciones a centros de investigación, por ejemplo. O sea, hoy día la ley de donaciones todavía es engorrosa y compleja. Y también hay que incentivar el espíritu emprendedor en los investigadores. ¿Ah? A veces es más cómodo, o pongámoslo así, hay una cierta desconexión entre el mundo de la investigación académica y el mundo privado. Y hay que buscar cómo acercar esos dos mundos. Para Susana, que se perdón, una pregunta, perdón la interrupción, y antes que me rete Danilo por el tiempo. Por eso quería hacer. Nos va a retar a los dos. Ahí me pasan retando. Que en ese punto, por ejemplo, quiero hacer un doble clic ahí, porque quizás en modelos como en Europa, no sé, Noruega, y si nos vamos a ver modelos nórdicos, o ni siquiera nórdicos, puede ser Francia, también hay un rol importante del Estado que sí participa, no completamente muchas veces, a veces sí, no sé, StarCraft es completamente del Estado, o hay otros ejemplos, pero sí hay ámbitos de participación público-privada en términos de propiedad, por ejemplo, de las empresas, justamente porque parece ser que ese bien común o esa parte que la empresa no renta porque no va a apostar, porque al gerente lo evalúan año a año, parece ser que esa otra parte da el complemento y quizás de esa forma se equilibra un poco eso. ¿Tú qué opinas? Sobre todo ahora que viene la discusión de la nueva constitución, donde probablemente se cambie un poco la lógica de eso. ¿Qué opinas respecto a eso o de cómo se podría compatibilizar, entendiendo también que a partir de lo que dice, sí hay un gap que cubrir de bien común y parece ser que el Estado ahí sí tiene un rol que jugar? Yo, como te decía, el Estado y el mundo privado no compiten, ¿ah? Se complementan. El Estado tiene roles súper claros, te decía, en provisión de distintos. Ahora, a raíz de la discusión de la Constitución, bueno, el tema de los bienes, de los bienes públicos, de los servicios públicos. Claro, obviamente el Estado tiene que dar garantías de que todos tengan acceso a educación, a salud, a vivienda. La pregunta es si es que debe ser un proveedor exclusivo o si debe haber provisión mixta y hacer partícipe de esa provisión al mundo privado. Entonces yo creo en eso, creo también en la libertad de elección de las personas. Y creo que el Estado debe emprender en aquellas cosas, este es el vilipendiado rol subsidiario, ¿no? Pero que existe. O sea, yo soy directora del Banco Estado y el Banco Estado tiene un rol clave para los chilenos. Banco Estado está en todas las comunas de Chile, es el único que está porque los bancos privados no van a llegar ahí, es el único que ofrece bancarizar
incluso el inmigrante que viene llegando y que con su carnet puede sacar una cuenta RUT. Entonces, tiene el rol todo lo público. que es microemprendimiento, crédito universitario, o sea, tiene un rol fundamental y que obviamente tiene que jugar ahí. Pero yo no creo que el Estado deba reemplazar la fuerza creadora del mercado. Yo creo que tiene que generar las condiciones habilitantes, invertir en infraestructura, en obras públicas, invertir en investigación y desarrollo, en capital humano, en fortalecer institucionalidad y dejar que se despliegue la actividad, que cuando uno habla de la actividad privada habla de las personas, habla de los emprendimientos, habla de la sociedad civil cuando quiere formar un colegio, cuando quiere actuar en esos distintos sectores que no son exclusivos del sector público, todo lo contrario. Yo creo que hay muchas cosas que se necesita de un buen desempeño privado para resolver problemas públicos. Susana, como bien dijo José, yo soy el guardián del tiempo. Y antes de terminar el programa, en 30 segundos, ¿cuál es el foco en el sector energía en el mediano plazo? Por ejemplo, los 5 años. Sí, mira, yo creo que el sector energía, a diferencia de lo que pasó durante muchas décadas, en los últimos años está viviendo un proceso bien vertiginoso y muy positivo para Chile. Yo creo que no es un sueño pensar en que nosotros podamos convertirnos en un país completamente renovable, que podamos exportar energía limpia, que podamos desarrollar el mercado del hidrógeno, que podamos hacer pilotos importantes ya y desarrollos de tecnologías nuevas, y creo que entonces la energía, que en el pasado fue quizá un sector complejo, porque afectaba nuestra competitividad, porque no teníamos recursos sobre los cuales se basaba el desarrollo energético, pasó a ser hoy día un sector de oportunidades, donde hay que crear capital humano y donde hay que jugarse para ser un actor que lidere estos procesos en el mundo. Oye, eso, muchísimas gracias por ser nuestra invitada en este segundo capítulo de Hágase la Luz. No sé si quieres decir algunas palabras finales o... No, encantada de estar con ustedes. La verdad es que muy entretenido el programa y bueno, con mucha energía para lo que resta de la jornada y que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy lindo verte de nuevo. Igual para mí, José. Gracias, Danilo. Un gran abrazo, que estés bien. Gracias por escuchar este segundo capítulo de Hágase la Luz y sigan en la compañía de TXS Plus durante todo este día lunes. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao. Nos vemos, chao.